Hola, les saluda Carla Paredes del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Hoy hablaremos de qué es el coronavirus, qué podemos hacer para prepararnos, qué estamos haciendo a nivel nacional, qué estamos haciendo a nivel local y dónde podemos obtener información apropiada. La situación está cambiando día a día. Manténgase informado. Esta presentación incluye el mejor conocimiento que tenemos actualmente. Es importante que se mantenga actualizado y que obtenga su información de fuentes confiables. Recomendamos estos dos sitios. Le recomendamos que diariamente realice una revisión de la información publicada en las páginas tanto del Condado de Fairfax como del Centro para Control y la Prevención de Enfermedades. Recuerde que en cada página usted puede cambiar el idioma para accesar a la información en español. Para ingresar a la página del Departamento de Salud del Condado, por favor, seleccione la parte de salud. Hagamos la práctica. Muy bien, aquí está la página del Condado de Fairfax. Para accesar a la información del Departamento de Salud, solo tenemos que accesar a este pequeño icono y le aparecerá la información actualizada del Departamento de Salud. Recuerde que cada vez que ingrese a una de las páginas puede cambiar el idioma y colocar el de su preferencia, accesando al icono donde puede cambiar el idioma. Aquí puede accesar al idioma español y automáticamente la presentación de la información se dará en español. Regresemos a nuestra presentación. ¿Qué es coronavirus? El coronavirus no se refiere a un solo virus, sino que se refiere a una gran familia de virus. Algunos miembros de esta familia incluyen el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave, conocido por sus siglas en inglés SARS, el MERS y este nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, enfermedad del virus de la corona, que surgió en el 2019. La gripe pertenece a una familia separada de virus. ¿Cuáles son los síntomas de la infección por COVID-19? Tenemos síntomas comunes como la fiebre, que debe ser mayor de 100 grados Fahrenheit, una tos seca y dificultad para respirar. ¿Qué otros síntomas se presentan? Puede ser fatiga, dolores musculares y pérdida de apetito. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Se propaga principalmente de persona a persona. Es un virus muy contagioso, más que la gripe. Se transmite a través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda entre personas que están en contacto cercano entre sí. Al decir contacto cercano es a 6 pies de distancia. Cuando conversamos y preguntamos cuál es la posibilidad de contagiarse por estar en contacto con superficies infectadas, podemos decir que sí es posible, pero no se cree que sea la principal forma en que el virus se propaga. Por lo tanto, debe mantener las superficies limpias y, por favor, mantenga en cuenta que no se propaga a través de alimentos o bebidas. Ahora conversemos sobre quién está en riesgo de contagio. Cualquier persona que vive en una comunidad donde está ocurriendo la enfermedad del COVID-19 está en riesgo de contacto. La propagación de la comunidad es cuando una persona se infecta, pero no se sabe de dónde obtuvo la enfermedad. Está circulando en el ambiente. Ahora hablemos sobre cuáles son las personas que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Pues podemos ver los trabajadores de la salud, también las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad mayores de 60 años, también las personas con enfermedades crónicas o enfermedades como la diabetes, problemas cardíacos, asma, problemas respiratorios.
Debemos señalar aquí que el hecho de que sea menor de 60 años y no tenga problemas de salud no significa que no puede desarrollar una enfermedad grave o morir. Ha habido casos como el que vemos con la gripe estacional todos los años. Entonces el riesgo para usted es menor, pero no es cero. El día de hoy podemos decir que no hay cura, no hay medicamentos antivirales y no hay vacunas. Hay ensayos en cursos, pero por favor no caiga en estafas. Al día de hoy no hay vacunas ni hay cura. El tratamiento por ahora es de apoyo enfocado en aliviar los síntomas. ¿Cómo podría afectarle el COVID-19? Alrededor de 6 o 7 personas que se infectan experimentan síntomas leves y se recuperan sin hospitalización. Alrededor de 1 entre 7 personas desarrollará una enfermedad grave, como la neumonía, y requerirá hospitalización. Alrededor de 1 en 50 personas o 1 en 100 personas podría morir. Por favor, tome en cuenta que esta enfermedad tiene más riesgo y más posibilidad de contagio que la gripe o influenza. ¿Qué debo hacer si creo que tengo COVID-19? Ya sea que esté enfermo con síntomas de COVID-19, síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, o que el médico le ha indicado que se aísle en casa, o que tiene una prueba de laboratorio positiva, por favor, quédese en casa excepto para obtener atención médica. Sepárese de otras personas. Cúbrase al toser y estornudar. Lávese las manos con frecuencia. Por favor, use jabón y agua. Llame con anticipación antes de visitar al médico, visitar una clínica o una sala de emergencias. Explique cuál es la condición en que se encuentre. Use una mascarilla. Evite los artículos personales domésticos. No comparta. Limpie todas las superficies todos los días. Monitoree sus síntomas. Por favor, continúe el autoaislamiento en casa hasta que hayan transcurrido al menos 7 días desde que aparecieron sus síntomas y no ha tenido fiebre durante al menos 72 horas. Estos son 3 días completos sin fiebre y sin uso de medicamentos para reducir la fiebre. El Departamento de Salud no realiza pruebas ni brinda atención primaria. Los proveedores de atención médica han recibido orientación sobre las pruebas. Los médicos solo pueden ordenar la prueba. Su proveedor de atención médica le informará sobre cómo hacer la prueba. Las pruebas no se realizan de ninguna otra manera. Por favor, no caiga en estafas. Llame a la sala de emergencias del hospital con anticipación si tiene síntomas y siente que ha estado expuesto a una infección para que pueda tomar las medidas de protección adecuadas. Si está enfermo con síntomas de COVID-19, como hemos dicho, quédese en casa al menos 7 días desde que aparecieron sus síntomas. No salga de su casa hasta que al menos tenga 3 días sin fiebre, sin tomar medicamentos. No salga de su casa hasta que los otros síntomas no hayan desaparecido. ¿Y qué sucede si no tengo acceso a atención médica? Por favor, comuníquese al Plan de Servicios Coordinados al 703-222-0880 y escoja la opción número 2 para que pueda conversar con ellos en español. Un miembro del equipo hablará con usted por teléfono y determinará si sus síntomas justifican una prueba. ¿Cómo podemos protegernos? Cuando hablamos de cómo protegernos, tenemos que tomar en cuenta el área personal, en la comunidad y en el medio ambiente. Por favor, en lo que respecta al área personal, frecuentemente lávese las manos con agua y jabón. Cúbrase la cara al toser y estornudar. Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz. Utilice el distanciamiento social.
Por favor, si tiene síntomas, aíslese, quédese en su casa de una forma voluntaria y sobre todo ponga especial atención en su nutrición. Coma de forma balanceada, descanse adecuadamente y mantenga actividad física. En relación a la comunidad, el distanciamiento social es importante. Actualmente hay una serie de actividades donde se cerraron los lugares al público. Por favor, modifique las prácticas laborales si no debe ir a la oficina o si no debe estar en áreas con muchas personas. Y se le pide que cancele las reuniones masivas. En lo que respecta al medio ambiente, limpie las superficies constantemente. Esta es la mejor manera de prevenir la transmisión a través de contaminación de superficies. Pero ¿cómo podemos protegernos? Conversamos sobre lavarse las manos. Lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón es la mejor manera de mantener nuestras manos limpias y evitar que se propaguen virus y bacterias. Aquí hay una simple información de cómo lavarse sus manos. Utilice agua tibia, utilice suficiente jabón. Por favor, frote sus manos por lo menos 20 segundos. Utilice la fricción. Esto es lo que va a matar los gérmenes. Enjuague bien sus manos, saque todo el jabón y por favor séquese las manos y luego ya puede cerrar el chorro del agua. Luego también, por favor, cúbrase al toser y estornudar. Al decir cúbrase su cara al toser y estornudar, si no tiene un pañuelo desechable a la mano, por favor utilice su brazo. Y si tiene un pañuelo desechable a la mano o de papel, al momento de estornudar o toser, deséchelo en la papelera y lávese sus manos con jabón y agua. Recuerde no toser ni estornudar en sus manos y recuerde no tocarse sus ojos, nariz o boca. En relación a la limpieza de superficies, por favor, recuerde que debe limpiar todas las superficies alrededor de su casa. Puede limpiar las manecillas de la puerta, los interruptores de la luz, todas las superficies donde su familia y usted se encuentren. Utilice jabón y agua o algún producto de su preferencia que sea específicamente manufacturado para la limpieza del hogar. En relación al distanciamiento social, por favor recuerde que se le recomienda estar a 6 pies de distancia. No participe en reuniones donde haya muchísimas personas. Se le sugiere utilizar todos los servicios en línea, el WhatsApp, el Facebook, para comunicarse con sus seres queridos. Llame por teléfono, manténgase en comunicación. Por favor, evite los lugares llenos de gente. El Departamento de Salud del Condado de Fairfax está siguiendo las guías del Centro para Control y Detección de Enfermedades y del Estado de Virginia. El Estado de Virginia sigue la directriz dada por el gobernador. No se permite reunirse más de 10 personas. Hay una pregunta muy importante sobre si debo usar máscara facial o no debo usar. Las personas que muestran síntomas de enfermedad respiratoria deben usar máscaras faciales para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas. Esto aplica para el COVID-19. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades no recomienda que las personas que están bien usen una máscara facial para protegerse de las enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19, porque simplemente no es efectivo para hacerlo. Estas máscaras no proporcionan un cierre hermético, por lo que es posible que las gotas respiratorias aún entren a su nariz o a su boca. En este momento, el uso de las máscaras N95 debe ser reservada para las personas que cuidan a alguien que esté contagiada de COVID-19. Este tipo de máscaras requiere que se realice una prueba de ajuste para asegurarse de que funcionan correctamente. Ahora conversemos sobre qué está haciendo Estados Unidos para responder a la situación actual.
pues se ha declarado una emergencia pública acá en el país. Hay orientación a los departamentos de salud y al público. Se está coordinando la vigilancia con los departamentos de salud estatales y locales. Hay un desarrollo de pruebas de diagnóstico, expansión de pruebas de laboratorio. Hay un desarrollo de vacuna y ensayos clínicos de medicamentos antivirales para tratar pacientes con COVID-19. Y hay orientaciones para la preparación para las pandemias. ¿Qué está haciendo el condado de Fairfax para responder? Primero, está identificando e investigando casos, identificar contactos y prevenir la propagación de enfermedades. Esto significa el aislamiento, que es separar a una persona enferma de todas las demás, o la cuarentena, que es separar a una persona sana que tuvo contacto con una persona enferma para ver si esta persona desarrolla algún síntoma. Número 2. El monitoreo de personas que están en cuarentena voluntariamente, es decir, las que se quedan en casa. ¿De qué forma se monitorea a estas personas? Pues haciendo llamadas telefónicas regulares y verificando la temperatura y los síntomas que presenta la persona. También se identifican contactos de casos y se monitorean a esas personas y se les pide que por favor se queden en casa. Número 3. Consultar con los proveedores de atención médica con respecto a las personas que tienen COVID-19. Organizar pruebas de laboratorio e investigar contactos. En este sentido, hay una evaluación del riesgo del paciente y se le da el seguimiento para la atención médica adecuada. Luego se brinda la información a los socios del condado y a la comunidad. Esto se basa en la orientación continua y preparación ante una epidemia. Y por último, la planificación de medidas para disminuir el impacto de la enfermedad. Esto es la respuesta de los socios comunitarios que tienen que ver con negocios, los mensajes públicos, el alcance comunitario y la apertura del centro de llamadas para responder a cualquier pregunta. Al momento de ingresar a la página, recuerde que puede cambiar en el icono la selección de idiomas y puede cambiar a su idioma de preferencia, en este caso español, para accesar a la información y pueda leer toda la información actualizada diariamente. Cuando hablamos de preparación familiar y laboral, tome en cuenta que es importante promover y practicar el lavarse las manos, la etiqueta respiratoria, que significa cubrirse la cara cuando estornuda o tose. Y por favor quedarse en casa si está enfermo. Se deben revisar también las políticas de trabajo por enfermedad. Practique el distanciamiento social. Reduzca las reuniones y los viajes. Planifique con su familia qué labores va a hacer cada quien para que todo esté organizado. No se asuste, actúe con prudencia y preparación. Para accesar a todos los recursos que están disponibles en el condado de Fairfax, se le recuerda que debe accesar a la página del condado. Coloque en su buscador www.fairfaxcounty.gov/COVID-19. De esta manera tendrá la información diaria, la información que se está actualizando constantemente y a la cual puede tener acceso. La información de salud en este icono para que accese a toda la información que está presentando el Departamento de Salud de forma diaria. Aquí puede dar seguimiento a las últimas actualizaciones sobre los casos y cómo está evolucionando el COVID-19 en el condado. Le sugerimos accesar a las páginas que se presentan a continuación. La página del Centro para Control y Prevención de Enfermedades, CDC. La página del Departamento de Salud de Virginia, la página del Departamento de Salud del Condado de Fairfax y la página de Plan de Servicios Coordinados. Por favor, envíe el mensaje de texto FFXCOVID al 888-777. De esta manera, el condado le estará enviando información diaria sobre los últimos acontecimientos relacionados con COVID-19. Gracias por su atención
Y si tiene preguntas, por favor no dude en escribirnos un correo electrónico a las siguientes dos direcciones de correo electrónico. Comuníquese con nosotros, lo puede hacer en español sin ningún problema. Gracias.